Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarle, dándole las gracias a Dios. Se acercó a nuestra cama, nos abrazó, nos besó y nos regala este día para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? ¿En qué nos quedamos? Terminamos el capítulo 15. Hoy empezamos el 16. Pero vimos la alimentación de esta gente que está viniendo de las naciones que el Señor alimentó. Y vimos qué clase de gente era la que le traían al Señor. Donde venían los ciegos, los cojos, los mudos, enfermos de toda clase de enfermedad le trajeron al Señor. Y dice la palabra que a toditos los curó, a todos los sanó. Fíjese, esas grandes maravillas, esos grandes milagros que estaba haciendo Jesús ahí, fíjese. Y vemos, esto representa la profecía, lo que estaba anunciado. Fíjese, estas sanaciones, esta restauración de la gloria de Dios, fíjese, sobre su pueblo, estaba escrito. Esas eran profecías que el pueblo estaba esperando. Isaías 35, le leo unos versos. Mire cómo dice: se alegrará el desierto, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerán profusamente y también se alegrarán y cantarán con júbilo. Del Líbano te será dada la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Yahweh, la hermosura, dice, del Dios nuestro. Fortaleced las manos, afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzados. Mire qué precioso lo que dice aquí. He aquí vuestro Dios viene, dice, con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. Fíjese, esta profecía es el anuncio, fíjese, de lo que había estado haciendo Jesús, que vemos que el Señor Jesús estaba haciendo, fíjese, sanando a todas esas personas. Y es lindo ver cómo Isaías anunció el futuro. 700 años aproximadamente antes de que viniera nuestro amado. Imagínese usted, 700 años antes de que Jesús naciera, esto ya estaba anunciado. Y esto lo estamos leyendo, que el Señor lo vino a hacer. ¿Cómo nosotros no podemos dudar de que la palabra es segura? Mire cómo dice Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien, dice la palabra, en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día y el lucero de la mañana nazca en nuestros corazones. Así dice la palabra. ¿Cómo podemos nosotros dudar de la palabra escrita? Es imposible dudar. Estamos viendo que Jesús cumplió todas estas profecías que estaban escritas antes de que Él llegara al mundo. Y también vimos cómo Jesús se compadeció cuando vio a esta gente enferma, sin dirección. Fíjese. Y la palabra compadecerse en hebreo tiene un significado muy profundo, porque dice que
Es como que si el Señor hubiera sentido un gran dolor en sus entrañas. Eso es lo que quiere decir la palabra, fíjese. Estas personas enfermas que se presentaron ahí delante de Él, y dice que Él no quiso dejarlas ir. Porque los discípulos le están diciendo que no hay pan para tanta gente. Pero dice que Jesús no quiso despedirlas sin antes darles de comer. Fíjese. Y esto nos enseña a nosotros que verdaderamente la única forma que nosotros podemos hablar del Evangelio a otra persona es compadeciéndonos, es sintiendo ese dolor de esas almas que se pueden perder, estas almas. Fíjese, por eso es que los discípulos le dijeron a Jesús: ¿de dónde nosotros vamos a sacar tanto pan? Tantos panes, si estamos en el desierto, ¿cómo podemos nosotros alimentar a esta multitud? Y Jesús viene y Jesús los alimenta. Dice que con 7 panes y unos pocos pececillos, dice la palabra, el Señor. Y esto nos recuerda a nosotros que también el Padre alimentó a todo el pueblo de Israel. Recordemos esto, está en Éxodo 16, 2, dice: y estaban en el desierto, y la congregación, todo el pueblo de Israel, estaba enojado porque no había comida. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Yahweh en la tierra de Egipto. Fíjese cómo estaban hablando. Dice: cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Mire la ingratitud de cómo el ser humano, cuando está enojado, dice cosas que no debe. Mire lo que están diciendo, que comían carne y comían pan hasta saciarse, están diciendo ellos. Ellos eran esclavos, no tenían derecho a nada. Trabajaban de sol a sol, los 7 días de la semana, y la comida la tenían racionada. Pero mire lo que están diciendo aquí. Pues dice: pues no, nos habéis sacado al desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y mire, aunque el pueblo fue insolente, malcriado, que estaba reclamando cosas toda la vida, nunca estaba conforme, mire la misericordia que tiene Dios. El 4 dice: Yahweh dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo, fíjese cómo dice aquí, para que yo pruebe, dice, si anda en mi ley o no. Y mire la misericordia de Dios, que a pesar de que esta gente está aquí gritando y reclamando, les da de comer comida de ángeles. Les da ellos estaban pensando que iban a morir de hambre, fíjese, pero sucedió el milagro. Yahweh alimentó a esa gran multitud con pan que cayó del cielo, y no por un año, por años. Los años que anduvieron por el desierto, mire, y los alimentó. ¿Y cree usted que cambiaron ellos? No, siguieron igual de malcriados. Una vez más vemos que el pueblo de Israel va a ser probado, porque el Señor dice: Jesús está haciendo lo mismo con esta multitud enferma que los seguía, fíjese. Los alimentó. Les dio el pan físico y les dio el pan espiritual. Hoy sí, empezamos el capítulo 16 y dice el verso 1. Vinieron los fariseos y los saduceos. Mire cómo dice, que llegaron para tentarle. Y le pidieron que les mostrase señales del cielo. Y esto es importante, fíjese, lo que estamos leyendo aquí, porque está
señales del cielo. Y aunque ellos habían visto todos los milagros que el Señor estaba haciendo, esos milagros sobrenaturales con esas personas enfermas, ellos querían que Jesús se manifestara como el Mesías porque había una tradición entre los judíos que cuando el Mesías llegara, no solamente haría esos milagros de la tierra, como las sanidades que estamos viendo, sino que también haría las señales del cielo, porque un Mesías falso no podía hacer esas cosas. ¿Sí? Es una señal como que lloviera. Solo el Mesías podía hacer. Un Mesías verdadero o un verdadero profeta podía hacer esas cosas. El verso 2 dice, mas él les respondió y les dijo, cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. ¿Y qué son los arreboles? Son esas nubes que se ven como rojizas a la distancia. Fíjese, se ve el cielo cuando el día va a estar bien. Y el 3 dice, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles. También el cielo estaba oscuro, nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis distinguir. Y los está llamando hipócritas. Ellos habían visto las señales que él estaba haciendo, fíjese. Y ahora le vienen y le piden señal del cielo. Jesús había dado suficientes señales como para que le estuvieran diciendo eso. Grandes milagros que había hecho. Él estaba cumpliendo lo que estaba escrito, la profecía, frente a sus ojos, y no lo aceptaron. La cuestión, ellos se habían alejado tanto de la palabra, se habían alejado tanto de la verdad, fíjese, y es peligroso. Esto es peligroso, alejarse de la verdad, alejarse de la palabra escrita, fíjese, completamente por causa de sus tradiciones. Estaban sumergidos en sus propias doctrinas, estaban ciegos, como dijo Jesús, ciegos guiando a ciegos. Le pedían señal porque supuestamente cualquiera que tiene el conocimiento de las escrituras tiene el conocimiento de las señales también, de los tiempos, fíjese, porque las señales determinaban el cumplimiento de las promesas que estaban. Y el 4 dice, la generación mala y adúltera, mire cómo los trata, de adúlteros, dice, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. En este capítulo vamos a aprender un principio muy importante. Y es, mire, que la verdadera conversión de una persona no se trata, mire, de experimentar milagros. Porque hay personas que han experimentado grandes milagros en su vida y aún así no se convierten. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Ellos vieron grandes milagros cuando salieron de Egipto. Unos milagros grandísimos. Ellos vieron las plagas que mandó el Señor. Vieron el cruce del Mar Rojo. El maná que los alimentó por años. El agua que brotó de la peña para que todo el pueblo tuviera agua. Y no se convirtieron. Esta gente no. Vio todas esas señales, todos esos milagros y no entraron a la tierra prometida. Ellos no entraron por incrédulas, por ingratos. Es una ingratitud lo que ellos estaban haciendo. ¿Qué es lo único que va a hacer un verdadero cambio? La palabra de Dios. Es lo único que puede cambiar un corazón. Nada más, no hay otra cosa, mire. Nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia, ese manual para nuestra vida, la palabra escrita, porque es imposible querer entender a Dios sin conocer la escritura.
la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El verso 5 dice, y llegando sus discípulos a otro, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿No os acordáis de los 5 panes y entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre los 4,000, ¿y cuántas cestas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que se guardasen de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces ellos entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Y eso es lo que esta mañana el Señor nos dice a nosotros también, que nos guardemos de doctrinas extrañas. Tenemos la Biblia en nuestras manos y Él quiere enseñarnos directamente a nosotros la verdad. Tu palabra es verdad, dijo Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Aquí seguimos el lunes, porque el tiempo, ya saben, como siempre, me ganó. Pero que esta palabra, mire, nos ayude a nosotros a reflexionar, a pensar que solamente su palabra puede cambiar lo que está dentro de nuestro corazón. Sacar de ahí toda planta que Él nos sembró, dice Jesús, que sea desarraigada. Vamos a darle gracias a Dios por las peticiones que ha contestado y las que están pendientes. Únase aquí conmigo. Ven para que el Señor nos oiga y nos conteste pronto. Gracias te damos, Señor, te agradecemos que nos hables verso a verso. Gracias por la instrucción de tu palabra, Señor, porque eso nos hace vivir en libertad. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo y estamos orando por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros, que les quites el velo. Y aquí te presentamos las peticiones de tu pueblo. Y Señor, estamos poniendo a nuestra querida hermana Ana en tus manos, Señor, para que seas tú quien la toque y la sane. Oramos por Antonio Santos Gallegos y le pedimos al Señor que se apiade de él y de brazo que tiene. Y también por su esposa Cristina Torres Gómez. Tócalos, mi Señor, y sánalos. Fábregas, diagnosticada con cáncer. Padre amado, pon tus preciosas manos. Tócala, mi Señor, sánala. Y oramos por Maylin Ortiz, para que esos exámenes salgan sin ninguna señal de cáncer, Señor. En ti confiamos, en tus manos la ponemos. Por Antonio Caro, Señor, para que seas tú, ayúdale, Señor, para que él vea ese gran amor con que lo estás llamando. Por los papás de Domingo, Señor, ayúdalos, tócalos. Padre, son tus siervos, sánalos, Señor. También oramos por Norma y te rogamos que sigas con ella, Señor, ya que tiene 4 meses ya, Señor. Te agradecemos que estés a su lado. Por el hermano Ernesto, para que pongas tus manos y lo sanes, Padre. Y te suplicamos que ayudes a Federico Figueroa, que sigas a su lado, Padre. Y te pedimos por Nicolás con diabetes. En ti confiamos, Señor. Él necesita un toque tuyo. Por Dylan Morales, este jovencito de apenas 15 años. Revélate a esta familia, Padre. Por Ivania Avellán, seguimos orando con fe por sanidad para toda la familia. Por Amparo Ortega, por su salud, tócala, mi Señor. Y te pido que veas con misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer.
Por Lorena, Señor, apiádate de ella. Te agradecemos, Padre, el milagro que has hecho en la vida de este hombre, Padre Santísimo, que lo has sanado y lo has curado de todo cáncer, Padre. Gracias te damos, mi Señor. Por Miguel García, Luis Miguel García, tócalo, Señor, sánalo. Por René Ramos con cáncer de páncreas, sánalo, mi Señor, pero antes háblale a su corazón, que te reconozca como su Salvador. Esos dos niños pequeños, ayúdala, Señor. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón. Y ponemos a nuestra querida hermana Chepita, para que tú sanes su corazón. A nuestros queridos hermanos Molina, que son tus siervos y lo hacen todo con tanta alegría de corazón. Manda ángeles a su casa con un toque de sanidad. Por nuestro querido hermano Jorge, te suplico, quítale esos dolores que él tiene. Y a la hermana Margarita, dale la paz que necesita su corazón. Por el grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, Señor, atráelos a ti. Ellos son el futuro, Señor, de la iglesia. Llámalos. Te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, Señor, prospéralos. Y te pongo a mis hermanas, Señor, a la Clarita. Señor, sánale su cuerpo, Padre. Tócala, Señor. Apiádate de ellas. Por la Raquelita, destapa sus arterias, Señor. Por la Carol. Manda a Istren, Señor, y que las cuiden. Por Audrey, para que tú las sanes de todas sus enfermedades. Por mi hijo Francisco, te ayudan para que la mantengas rodeada de tus ángeles que la cuiden y la defiendan, Señor. Y le recuerden lo que aprendió de niña. Por Héctor Trabanín, y puedan oír la voz de tu llamado. Y que puedan entrar y cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, enséñalo por las noches, Señor, aconséjalo, como dice tu palabra. Por los matrimonios tú estableciste la familia. Bendícelos, Padre. Toda Centroamérica y Suramérica mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Les quería contar que por quien estuvimos orando por David Zarco con cáncer y que unos dolores terribles, nos avisaron que el cáncer se fue, que está bien, que está libre de cáncer. Así que la gloria sea para Él, porque Él es el que se apiada de nosotros y el que nos sana. Así que a Él sea la gloria por todo lo que hace por cada uno de nosotros. Pero hasta aquí lo dejamos hoy. Si Dios lo permite, el lunes a esta hora nos vamos a estar abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes y todopoderoso sobre cada uno de ustedes. Les deseo un feliz fin de semana. Bendiciones.